Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. En temporadas anteriores de Amigos Alegres. Estuviste trabajando de payaso para ganarte la vida. Pues se llamaba Lucas Mapache, mi personaje. ¿Y cómo abandonaste esa carrera de payaso tan prometedora? Tan prometedora, sí. No sé si sería tan prometedora, pero bueno. No, la abandoné un día. Era muy duro, ¿eh? Yo admiro mucho a la gente que trabaja en el mundo de la animación infantil porque es muy duro hacer esto, muy duro. En un club de campo en Ourense me habían contratado para cubrir una comunión. Es decir, normalmente trabajabas con grupos de 20 niños a lo sumo, ¿no? Y de repente me encontré con un grupo de, no sé, 60, 70 críos, tranquilamente. Aquello se empezó a desmadrar, empezaron a robar todo, las bolas de malabares. Yo intentaba reclutar niños, por favor, intentando mantener el personaje. Hasta que ya uno empezó, papá, el payaso es gilipollas. Y ahí ya lo agarré por el brazo, le empecé a apretar el brazo y en un momento tuve una luz, vino a verme y dije, joder, esto va a acabar muy mal, tengo que ir. Y ahí dijiste, se acabó. Esto habían transcurrido 15 minutos escasos, ¿eh? Entonces hablé con el organizador y le dije, mira, no te lo puedo explicar ahora, pero me tengo que ir, lo siento. Recogí las cosas como pude, me largué. Y mi amigo Jorge Coira, que como yo no tenía coche, me había llevado él, estaba en el parking esperando, contando que iba a estar 1 hora y pico, y de repente me voy a aparecer borrándome la pintura blanca, quitándome la nariz, mosqueado, que es una imagen que él siempre recuerda, y con los niños gritando desde la ventana, felices, ¡chao, Lucas! ¡Adiós! Y fue tu último día como payaso. Fue mi último día, nunca jamás volví a ponerme la nariz. Ser podcast. Y así fue como hace un par de temporadas el Club de Amigos Alegres de Hoy por Hoy ganó para siempre el insobornable afecto de 2 nuevos socios, Luis Tosar, actor indiscutible de nuestro cine, y Lucas Mapache, un payaso sin suerte y poco recordado por los niños, la verdad. 10:39 de la mañana, 9:39 en Canarias. Bienvenidos al Club de Amigos Alegres, que gracias a su fundador y director, Luis Alegre, abre sus puertas cada 15 días con la idea de seguir sumando abrazos y afectos, y que esta mañana permite que nos amistemos con la gran Leonor Watling, con la actriz, con la cantante y la persona. A mí lo que me pasó es que tuve mucha suerte. Empecé a trabajar de actriz, tuve mis años que trabajaba poco y mis crisis y mi todo, pero la verdad es que a partir de los 19, 20, ya trabajaba de actriz, o sea, ya era mi trabajo que me daba de comer. Y entonces la música era eso otro que hacía, como en paralelo, y Alejandro y yo empezamos a escribir canciones, yo creo que con ganas de que pasara algo, pero tampoco lo teníamos muy claro. Someone's got to cry and be lonely. Someone's got to beg, got to plead. Someone's got to say. Luis Alegre, buenos días. Muy buenos días, Ángeles. ¿Cómo estás? Pues muy feliz con nuestra amiguita alegre de hoy, que por cierto, como todo el mundo habrá reconocido, es la que canta este temazo, sí, hijo de su nueva vida como compositor y cantante al lado de Leo Sidran. Bueno, tu amiga de hoy, que ha estado a punto de escupir el café con leche escuchando la anécdota de Luis Tosar. O sea, es que es muy gracioso. No digo más. Y lo cuenta de maravilla. No, es maravilloso. Bueno, ¿cuándo conociste tú y cómo conociste tú a Leonor Watling? Pues ella debía tener unos 18 o 19 años, o sea que hace una barbaridad que nos conocemos. Nos presentó una muy querida amiga común, Marta García León, en su casa. Yo no sabía que era actriz y que había protagonizado una película muy alternativa, Jardines Colgantes, de Pablo Llorca, pero me llamó muchísimo la atención su actitud, su sensibilidad y su curiosidad. Me pareció ya de entrada una chica maravillosamente rara. Leonor Watling, buenos días. Buenos días. Maravillosamente rara. Qué bonito. O sea, define eso, Luis Alegre. Bueno, pues que no se parece a casi nadie y que tiene muchísimo encanto, mucha fuerza y mucho talento. Confírmanos que ese fue el encuentro, la primera vez que tuviste a Luis Alegre. Yo creo que sí, que fue en casa de Marta y Víctor, que es donde empecé mis pinitos musicales. Yo cantaba en un coro, pero con Marta, que toca el piano, aparte de ser una abogada increíble. Enredábamos, que es un término que usa ella, de vamos a enredar, vente a enredar. Y entonces cantábamos en su casa y ahí conocí a Luis. ¿Cantabais en su casa en veladas con amigos y sí, eso? Sí. Qué bonito. Sí, muy divertido, la verdad.
Leonor se llama en realidad Leonor Ceballos Wadlin. Es hija de Gonzalo, español, y Gillian, inglesa. Muy jovencita sufrió algunas muertes prematuras que le marcaron mucho. La de 2 tías en un accidente de coche y la de su propio padre Gonzalo cuando ella tenía unos 18 años. ¿De qué forma crees que esas muertes pudieron marcar tu personalidad? Muertes prematuras cuando tú eras tan joven. Pues muchísimo. De hecho, mi biografía no se entiende sin ese lado como triste, melancólico y oscuro. Víctor, el hermano de Marta, Víctor García León, que es un director maravilloso. Gran director de cine. Que no sé si habéis visto Altas Capacidades, que está ahora en cines, que es maravillosa. Me decía... Excelente película. Bueno, yo pasé el duelo con él como mi mejor amigo, porque nos conocimos en COU, y me decía, bueno, a tu padre le debes tus ojeras. O sea, que no, abrázalo, ¿no? Abraza ese lado oscuro. Curiosamente, a mí me ha pasado una cosa estos últimos años de desmadre mundial y de caos mundial y de no entender que no haya consecuencias. Yo creo que soy de una generación que debe ser de las primeras generaciones que ha vivido en paz y que ha vivido con consecuencias, que tú hacías algo... Sí, tenía sus consecuencias. Y tenía sus consecuencias. Y mi padre era economista, le encantaba la historia, leía mucha historia, yo eso también lo heredé, me encanta leer a Hobsbawm y me encantaba leer historia hasta hace 8 años que de repente la historia ya no era una cosa lejana, ya leer sobre la Segunda Guerra Mundial ya no era una cosa interesante, de repente era una cosa muy, muy cercana. Y me ha pasado cuento todo esto porque me ha pasado con esta cosa en mi biografía de yo tener siempre una tristeza y tengo 50 años ahora y todavía estoy curándome de eso y todavía voy a terapia y hago constelaciones y me busco maneras de trabajar eso. Y claro, yo ahora no solo me conmueve, me choca y me paraliza ver imágenes de lo que está ocurriendo en Palestina o en Ucrania. O sea, ver esos trenes de niños republicanos que se iban a Rusia es una cosa, ver a niños ucranianos que se están llevando... Y entonces pienso, ¿cuántas generaciones van a tardar en curarse? Si a mí 2 muertes dentro de una vida muy plácida, muy contenida, muy cuidada, 2 muertes de unas tías cuando yo tenía 12 años y de mi padre cuando yo tenía 18, que dentro de lo que cabe son muertes que ocurren dentro de una lógica... o sea, tú eres capaz de... ¿Qué va a hacer esta gente? Claro, tú eres capaz de visualizar o de empatizar con el sufrimiento individual. Claro, o sea, a mí lo que me pasa, también creo que esto es producto de ser actor y de llevarlo siempre todo al yo y a yo cómo viviría eso y no es narcisista. Podría parecerlo, pero no. No, es más un camino de... Toda esa macrohistoria está muy bien, pero la microhistoria, o sea, lo que a mí me toca en mi día a día, que es representar un personaje con su historia, cuando yo veo esas imágenes, yo lo que estoy viendo son historias individuales y los niños en los centros de detención de ICE. O sea, son muchas generaciones, es una herida muy grande, que no les ocurre solo a ellos, nos ocurre a todos como sociedad. Entonces, me pillas en un momento vital en el que mi herida personal... de repente la estoy mirando con una distancia y con un... ¡Ostras! Claro, lo que ha tenido que superar la gente. Y yo creo que hay una cosa que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad en eso, de explicar que una muerte de un niño gazatí a la madre le duele tanto como la muerte de un niño de Córdoba a su madre. Claro. Que a veces, como hay tanta distancia, podemos pensar, no, es que esa gente no sufre. Sufren exactamente lo mismo. Y hay una película que me conmovió mucho también porque yo estoy en yo creo que porque lo he hablado con... No tengo muchos amigos, pero lo he hablado con los que tengo. Y bueno, ahora tienes aquí unos cuantos más, que estás en el club de los amigos alegres. Gracias, Luis. Pero creo que esta edad, a los 50, más o menos en esta edad es cuando uno como que vuelve a revisitarse, porque sí que hay un cambio, sí que te conviertes en otra persona. Ya no eres tú adulto, ya no eres tú mayor, eres otra persona. Sí. Y vuelves a mirar y a reevaluar, ¿no? esa historia que te has contado de quién eras, de dónde venías, por qué eras, cómo eras. Y, por ejemplo, hay una película que a mí
me flipó el año pasado, que es Valor Sentimental, que habla de esto, que habla de las heridas de los abuelos, que son las que curan los nietos. Entonces, sí, yo estoy en un momento de mucha... O sea, me rascas un poquito y estoy muy conmovida. Leonor mezcla con mucha fluidez su condición de actriz con la de compositora y cantante, pero también conviven muy bien dentro de ella las raíces anglosajona y española, y ese cóctel yo creo que ayuda a explicarla. ¿Qué rasgos de cada cultura te explican? Es muy curioso. Yo creo que nunca he sido completamente española, porque mi madre es inglesa y lo materno tiene un peso muy importante, los cuentos que te cuentan por la noche. A mí me pasó criando a mis hijos que siempre dicen hay que usar una persona, una lengua. Y yo, desgraciadamente para mis hijos, fui incapaz, porque me di cuenta que si elegía el castellano, perdía la emoción y perdía la nana por la noche, que era en inglés para mí, y el cariño maternal, que es en inglés. Y si me agarraba al inglés y era una madre excelsa que les enseñaba inglés desde la cuna, perdía la mala leche y el humor rápido, claro, que lo tengo en español porque es el idioma en el que me he criado. Entonces sí que sí que estaría muy, muy interesante saber dónde exactamente en mi cerebro está cada idioma, porque creo que es Spanglish lo que yo hablo. Claro. No está separado. O sea, no hay frontera entre uno y otro. No, y a la vez no tengo calle en inglés, no tengo referencias de programas de televisión en inglés. Yo voy a Inglaterra y las bromas que hacen yo entiendo un tercio. Y además muevo mucho los brazos y soy muy expresiva para un inglés. Claro. Y para un español siempre tengo un punto de... misterio, que no es misterio, es una cosa británica de espacio y de educación y de respeto. Leonor formó el grupo Marlango con el músico Alejandro Pelayo en un momento en el que eran novios, pero después de su ruptura sentimental continuaron como si nada su relación profesional y consolidaron una amistad que dura hasta hoy. Es un poco lo que ha sucedido con Eva Amaral y Juan Aguirre o con los Javis, pero es algo bastante infrecuente y otra evidencia de la espléndida rareza de Leonor. Y de la espléndida rareza de Alejandro Pelayo. Claro, de la contraparte, claro, de la contraparte. Sí, porque tú puedes poner mucho de ti mismo, pero el otro no. ¿Cuál ha sido la clave, dirías tú? Pues yo creo que no es tan inusual. Yo creo que hay una narrativa de los hombres y las mujeres no pueden ser amigos, que viene mucho de la ficción y de la literatura y del cine, pero yo creo que en la realidad no es tanto así. A pesar de que Ayuso no quiera encontrarse con exnovios, lo normal es que si te has llevado bien con tu pareja, a no ser que haya pasado algo horroroso, quieras ver si le va bien o no le va bien. A mí hay una frase que dice Maya Angelou, que me encanta, que dice: toda mujer necesita un hermano. Y a veces nos equivocamos y pensamos que es otra cosa, pero es un hermano lo que estás buscando. Entonces esa expareja sí que se acaba convirtiendo en un hermano. Y yo creo que todo hombre necesita una hermana también. Más allá de que los tengas biológicos o no, yo creo que es una figura que es muy importante en la vida. Y que yo creo que buscamos, y en mi caso tengo la suerte de haber encontrado a este hermano maravilloso y más raro que un perro verde y talentosísimo, que es Alejandro Pelayo, que ahora yo estoy haciendo el proyecto con Leo Sidran, Leo y Leo, y él está haciendo un proyecto musical que estrena ahora el 11 de mayo, que se llama La Solana, con una cantante y actriz maravillosa que se llama Laura Porras. O sea que con mucho orgullo de tener un hermano así y de acompañarnos en la vida. Claro. A menudo he hablado con mi hermana Leonor de un tema que está cerca de obsesionarnos, lo aparatosos que suelen ser el éxito y el fracaso en la cultura y el espectáculo, y su capacidad de hacer perder la cabeza a la gente que se dedica a ese mundo, que se muestra especialmente vulnerable a esas emociones tan extremas. ¿Tú eso cómo lo has vivido? Y la de risas que nos da, o sea, qué buenas historias nos da. Pues es muy complicado, es más fácil el fracaso. ¿Sí? El éxito. Socialmente, te sientes más acompañado en el fracaso. En el éxito hay mucha soledad porque... claro, lo que pasa es que es maravilloso porque la psicología avanza, la neurociencia avanza y entonces de repente hay explicaciones para todas esas cosas que uno vivía en soledad y hablando con su terapeuta pensando que era una cosa suya, un enfermo. Y se ha demostrado que sí, que hay una cosa que es la depresión del éxito, que
la carrera por conseguir eso que tú quieres, ya sea en el deporte, en lo laboral, cuando lo consigues, hay un vacío que se crea, porque toda tu persona estaba poseída por esa actividad de llegar a ese punto. Entonces, cuando llegas a ese punto, que es muy bonito, pero que normalmente te das cuenta que es un punto más, que ahí no se acaba nada. O sea, las películas, yo lo contaba siempre, que yo el día que vi el cartel enorme de Hable con ella, que estaba en la glorieta de Alonso Martínez, fue un día súper triste para mí. Además, me acuerdo que lo vi desde el taxi en el que iba la psicóloga. Dije, joder, menos mal que voy al doctor, porque lo vi y ahí es donde acaban las películas. Claro. Ahí pone fin. Títulos de crédito y la prota está feliz. Pero en chao. tu caso la vida sigue. Y yo estaba yendo al psicólogo diciendo, mierda, ¿y ahora qué? Y eso encima no es muy compartible, porque ¿a quién le cuentas? Es que a mí también me caería mal esa tía que se pone triste por ver un cartel de una película de Almodóvar. Sí, pero puedes encontrarte que te digan, mira, jodida. Claro, vete a la mierda. Vente a mi vida, vente a mi vida. Claro. Sí. Y entonces, sin hacer de menos a nadie, sí que hay que transitar esa rareza, esa extrañeza de sentir que, bueno, que has conseguido eso, pero tú sigues siendo la misma persona rara que eras. Nos ha gustado mucho tu amiguita, ¿eh? Hombre, lo sabía, Ángel, lo sabía. Ya había hablado ya con ella alguna vez, pero nos ha gustado mucho y ponemos el final a la conversación con esta maravilla. Y es que además cuando he oído que sonaba Paolo Conte, digo, es que estás de las mías. Es que claro, es que Paolo... No, o sea, eso es una maravilla. Sí. Levantarte un sábado por la mañana y decir, ¿qué voy a escuchar? Y ponerte Paolo Conte. ¿Verdad? Sí. O sea, la vida a partir de entonces te funciona mejor. Muchísimas gracias, Leonor. Muchísimas gracias a ti. Que vaya muy bien, así. Gracias, Luis. Un beso enorme. Un besazo. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.